Hola, queridísimos amigos. Hay quien dice que doy noticias negativas por informar de los signos del desplome del sistema. Pero esto podría ser lo contrario si se interpreta como una transformación positiva hacia algo mejor. Parece que el infierno se está desatando, pero todo esto forma parte del plan divino. Artículo de opinión. Colapso del sistema. Fallan las cadenas de suministro. El sistema de transporte está bloqueado. Advierte la Cámara Naviera Internacional. Los gobiernos bloquean a los transportistas. Se acumulan los buques en China y Estados Unidos. El puerto de Los Ángeles pide financiación. Los bloqueos podrían durar hasta la primavera. El Banco de América advierte de fragilidad. Bloqueado el servicio del Banco de América. Los bancos centrales no controlan el problema. La Fed da luz verde a todas las criptomonedas. No tiene intención de prohibirlas como en China. Viene una caída del mercado en la que nadie cree. Se profundiza la crisis energética en Asia y Europa. Bancos de todo el mundo están sufriendo grandes cortes. Llega la inflación a la ropa con el alto precio del algodón. Todo el infierno se está rompiendo en los mercados de energía. Rusia corta el suministro de gas a Hungría a través de Ucrania. Largas colas en París para el centro de distribución de alimentos. Robert Kiyosaki pronostica un gran colapso de los mercados en octubre. Las economías de todo el mundo pueden sentir la escasez de energía en China. Comenzamos. Incluso los medios oficiales advierten de un colapso del sistema debido al fracaso de las cadenas de suministro mundiales. En una carta abierta el miércoles a los jefes de Estado que asistieron a la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Cámara Naviera Internacional y otros grupos de la industria advirtieron sobre un colapso del sistema de transporte mundial si los gobiernos no restauran la libertad del movimiento a los trabajadores de transporte. Los trabajadores que durante más de un año y medio de crisis han sostenido las cadenas de suministro a nivel mundial no pueden más. Están agotados física y mentalmente y han lanzado un mensaje a las autoridades de todos los países para que empiecen a tomar cartas en el asunto de manera que su complicada situación sea más llevadera. Marineros, camioneros y trabajadores de aerolíneas han logrado, con esfuerzo, trabajo y muchos sacrificios personales en algunos casos, mantener en pie las cadenas de suministro para que las estanterías vacías en los supermercados o la escasez de combustible no hayan sido la tónica dominante durante los peores meses de esta crisis. Pero están agotados, hartos y necesitan que se les escuche y atienda a sus reivindicaciones. Escasez de trabajadores. De momento lo que hay es una debilitación del sistema que responde a 2 años de tensión sobre los trabajadores del transporte. Esta tensión les está pasando factura que se traduce en una escasez de trabajadores que prevé que vayan a más si no se pone remedio. Hablan en su carta del maltrato que han sufrido millones de personas durante la crisis, lo que pone la cadena de suministro bajo una mayor amenaza. Durante 2 décadas, todos hemos podido dar por sentadas nuestras cadenas de suministro extremadamente complejas. Las cosas siempre han estado donde deben estar cuando necesitan estar allí, y muchos de nosotros simplemente asumimos que siempre sería así. Pero ahora las organizaciones que representan a 65 millones de trabajadores del transporte en todo el mundo advierten abiertamente que las cadenas de suministro globales están comenzando a fallar. Entre comillas,
Las cadenas de suministro mundiales están comenzando a fallar a medida que 2 años de tensión sobre los trabajadores del transporte pasan factura, escribieron los grupos. La carta también ha sido firmada por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, la Unión Internacional de Transporte por Carretera, IRU, y la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, ITF. Juntos representan a 65 millones de trabajadores del transporte en todo el mundo. Entre comillas, todos los sectores del transporte también están experimentando una escasez de trabajadores y esperan que más se vayan como resultado del maltrato que han sufrido millones de personas, lo que pone la cadena de suministro bajo una mayor amenaza, agregó. Los cuellos de botella en el suministro podrían durar hasta la próxima primavera, por lo menos. Bloqueo de mercancías. Se acumulan los buques de mercancías en alta mar. Hay más de 60 buques portacontenedores llenos de carga de importación atrapados en alta mar en Los Ángeles y Long Beach, pero hay más del doble, 154, esperando para cargar mercancías de exportación en Shanghái y Ningbo, en China. El puerto de Los Ángeles exige más financiación federal a medida que se avecina la acumulación de carga. Tan pronto como escribimos sobre el hecho de que los puertos de Los Ángeles y Long Beach todavía no funcionan en turnos las 24 horas del día, a pesar del retraso, y se dice que el puerto de Los Ángeles solicitó más fondos federales. Hasta ahora, el gobierno ha invertido alrededor de 11.000 millones de dólares en la costa este del Golfo en comparación con solo 1.000 millones en la costa oeste. La capacidad de los camiones también ha reducido la velocidad del puerto, con el 50% de los conductores de camiones registrados que llegan al puerto al menos una vez a la semana y el 30% de las citas de camiones no se utilizan todos los días. ¿Cómo se resolverán exactamente estos cuellos de botella en la cadena de suministro? Si pueden enviar al ejército a entregar combustible, como en el Reino Unido, y detener lo peor del pánico a corto plazo en las explanadas. Pero el ejército también entregará alimentos, o mejor, cultivar alimentos, recogerlos, enviarlos a través de su propia red de puertos, a su propia red, y luego entregarlos a la gente. ¿Han visto alguna vez agricultores militares? Se profundiza la crisis en Asia y Europa. Hay pánico en la compra de gasolina en el Reino Unido. Los precios del gas natural en Europa y Asia se están disparando. Las protestas están estallando en toda Europa debido al aumento de las facturas de electricidad. India y China carecen de carbón para los servicios públicos. Se está racionando la energía a las fábricas en varias provincias chinas y se acerca el invierno. Fallos de los bancos. El Banco de América advierte sobre un inminente impacto de fragilidad tras la recuperación del mercado más rápida de la semana pasada. ¿Qué tan rápido se recuperó el mercado del choque de Evergrande del pasado lunes? Tan rápido que, como muestran los analistas de derivados del Banco de América, fue la recuperación más rápida en 93 años, que me estoy riendo del gato que está jugando, ya que la respuesta pauloniana de compra y caída del mercado superó cualquier preocupación fundamental. Según cálculos bancarios, el S&P recuperó su declive del 20 de septiembre en solo 4 días hábiles, empatando con octubre de 1936 para la recuperación más rápida desde 1928. Vivimos en un mundo donde cualquier chapuzón se compra con ferocidad, indiscriminadamente y con apalancamiento. La historia sugiere
que podemos ver fragilidad en las acciones a corto y medio plazo, advierte el Banco de América. Este banco advirtió a sus inversores de que Estados Unidos ya ha entrado en una recesión a consecuencia de los efectos de la crisis en la economía. El Banco de América ya ha caído, sin acceso a la cuenta, sin transferencias y sin cajeros automáticos. El Banco de América está teniendo problemas informáticos. Los titulares de cuentas no pueden iniciar sesión, no pueden depositar ni transferir dinero y, según se informa, los cajeros automáticos también están cerrados. Los titulares de cuentas se están volviendo locos en línea, haciendo comentarios muy críticos. Bancos de todo el mundo están sufriendo graves cortes, dejando a millones de clientes en la estacada en el peor momento posible. 20 bancos con cortes repetidos, 6 países, 1 bloqueado, 5 continentes, 24 millones de clientes insatisfechos. En Nueva Zelanda, ahora en su 7ª semana de bloqueo a nivel nacional, uno de los prestamistas más grandes del país, llamado Kiwi Bank o Banco Kiwi, quebró el martes, dejando a muchos de sus clientes en la estacada. También fallaron varios prestamistas como Commonwealth Bank y Ant Bank, a causa de ciberataques. Nueva Zelanda no es el único país que ha sufrido cortes importantes en su sistema bancario en las últimas semanas. Otros países incluyen el Reino Unido, Japón, Sudáfrica, Venezuela y México, aunque no hay duda de que haya más. Bolsa de valores. Wall Street arranca octubre con ganancias. Wall Street avanzó en un amplio repunte el viernes, luego de resolver noticias contradictorias sobre la economía y las disputas legislativas en Washington al comienzo del cuarto trimestre. Wall Street comienza octubre con un amplio repunte impulsado por la alegría económica. Las acciones de Wall Street subieron a un cierre al alza el viernes, entrando en el último trimestre de 2021 con un ánimo de compra impulsado por datos económicos positivos y los desarrollos de Washington sobre la posible aprobación de una factura de infraestructura. Las acciones rebotan, pero persisten los temores de inflación. Las acciones globales rebotaron en las operaciones volátiles el viernes con el debate sobre el momento de las futuras subidas de las tasas de interés en ambos lados del Atlántico, intensificado por la inflación de la zona euro que saltó a un máximo de 13 años. Septiembre fue un mes terrible para las acciones. Las economías de todo el mundo pueden sentir la escasez de energía en China. Mientras China está luchando para lidiar con la escasez de electricidad en sus redes eléctricas, el resto del mundo podría sentir las consecuencias económicas de esta lucha, advierte The Wall Street Journal, citando los relatos de empresarios y economistas sobre los efectos iniciales. Europa. La inflación de la Unión Europea salta a un máximo de 13 años en septiembre, impulsada principalmente por el aumento de los precios de la energía y el costo récord del gas natural. La inflación natural en la zona euro en septiembre se aceleró al 3,4% desde el 3% del mes anterior, alcanzando un máximo de 13 años, según muestran los datos de la Agencia Europea de Estadísticas, Eurostat. Las acciones están bajo presión debido a la inflación. Las acciones mundiales se mantuvieron bajo presión el viernes y el debate sobre el momento de las futuras subidas de las tasas de interés en ambos lados del Atlántico se intensificó por el salto de la inflación de la zona euro a un máximo de 13 años, como ya hemos dicho. El Banco Central Europeo tiene un problema de inflación. Christine Lagarde se enfrenta a un problema que sus predecesores en el Banco Central Europeo habían dado la bienvenida: demasiada inflación. Esto animará a quienes quieren que la francesa ponga fin
a su estímulo monetario de emergencia. Pero las presiones sobre los precios a largo plazo son menos un dolor de cabeza que para los pares del presidente del BCE en Estados Unidos y el Reino Unido. Los porqueros británicos piden ayuda. Los criadores de cerdos de Gran Bretaña advirtieron el viernes sobre una crisis porcina a menos que el gobierno alivie urgentemente la aguda escasez de trabajadores de mataderos y carniceros que han dejado hasta 150.000 cerdos en las granjas y enfrentando un costoso sacrificio. Esto es un caos. La escasez de camioneros en el Reino Unido inflará los precios de los productos antes de Navidad. Al Reino Unido le faltan 100 conductores de camiones calificados después de que decenas de miles de ellos regresaron a la Unión Europea durante el Brexit y se suspendieron 40.000 pruebas de conductores de vehículos pesados. La falta de conductores ha afectado a la oferta, lo que resulta en costos logísticos más altos que podrían encarecer el precio de los alimentos y cualquier otra cosa transportada en camiones antes de la temporada navideña. Prohibir el carbón causó la crisis. La crisis energética que se está desarrollando en el Reino Unido es una consecuencia directa de sus planes de emisiones netas cero, a través de un cambio a las llamadas energías renovables y la prohibición de la energía del carbón. Durante los últimos 50 años, el Reino Unido se ha despojado de la generación de carbón y se ha vuelto más dependiente del gas como su principal fuente de generación de electricidad. Gran parte de la cual se importa de Europa. Además, la fuerte inversión en energías renovables durante la última década también ha impulsado la producción eólica, contribuyendo al 24% de la generación total en 2020. El eclipse de Europa. Hoy se percibe que el papel de Europa en la historia mundial está pasando, que el giro estadounidense hacia China y el Indo-Pacífico es histórico y permanente, y que como el pasado pertenece a Europa, el futuro pertenece a Asia. Fíjese que desde hace ya muchísimos años se está hablando de la decadencia de Occidente, desde el famoso libro de Spengler, y ahora se está materializando. Francia. Largas colas en París para el centro de distribución de alimentos, donde las situaciones siguen siendo críticas desde que comenzó la crisis. Rusia. La estatal rusa Gazprom ha detenido por completo el tránsito de gas a Hungría a través de Ucrania el viernes 1 de octubre a las 5 de la mañana, dice el operador de tránsito ucraniano OGS. Mercados. El dólar se prepara para la mejor semana desde junio por el ajuste esperado de la Fed. El dólar comenzó el último trimestre de 2021 cerca de su nivel más alto del año y se encaminaba a su mejor semana desde junio, ya que los inversores esperaban que la Fed elevara las tasas de interés. La tormenta perfecta eleva el dólar sobre los mercados inestables. Un repunte del dólar se está acelerando, impulsado por una inclinación agresiva de la Reserva Federal, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la preocupación sobre la posibilidad de una batalla prolongada para elevar el techo de la deuda. El rendimiento de los bonos del Tesoro registra la mayor caída en meses. El rendimiento de los bonos del Tesoro cayó el viernes, un día después de que los rendimientos de los bonos a 10 y 30 años registraran sus mayores ganancias trimestrales desde marzo, y cuando los bancos centrales mundiales comienzan a alejarse de los entornos de política monetaria laxos. Se estabiliza el petróleo.
El petróleo cerró el viernes por encima de los $78 el barril, apenas por debajo de un máximo de 3 años alcanzado a principios de esta semana ante las expectativas de que los ministros de la OPEP mantendrán un ritmo constante en el aumento de la oferta. Llega la inflación de las camisetas y los vaqueros con los altos precios del algodón. Los futuros del algodón en Nueva York están subiendo, superando el dólar por libra por primera vez en una década, ya que las condiciones climáticas adversas y la sólida demanda reducen la oferta mundial. Metales preciosos. El precio del oro termina más alto. Los futuros del oro terminaron en alza el viernes, registrando una pequeña ganancia para la semana, y los precios encontraron cierto apoyo en la debilidad del dólar y los rendimientos de los bonos del gobierno después de que una lectura sobre el costo de los bienes y servicios revelara un fuerte aumento para agosto. Se recupera el oro. Los mercados del oro han caído un poco durante el transcurso de la semana de operaciones, pero luego se han recuperado. Cuando lo hicieron, terminamos formando una especie de martillo que, por supuesto, es una señal alcista. Con esto, es muy probable que sigamos viendo que los mercados se moverán junto con el dólar, ya que existe una correlación negativa importante entre estos dos mercados. La plata sube cuando el dólar baja. Los precios de la plata se recuperaron cuando el dólar cayó inicialmente desde un máximo de 6 meses. Los rendimientos de los bonos del Tesoro fueron mixtos, pero el aumento en el diferencial de tipos de interés a favor del dólar durante las últimas 2 semanas ha ejercido presión sobre los precios de la plata. Los precios del oro también fueron más altos, lo que ayudó a levantar el complejo de metales preciosos. Dado que la plata tiene un precio en dólares, una moneda estadounidense más fuerte encarece la plata en otras monedas. Criptomonedas. El Bitcoin sube a su nivel más alto en casi 2 semanas. El Bitcoin subió el viernes a su nivel más alto desde mediados de septiembre, impulsado en parte por factores estacionales, así como por los comentarios de apoyo en general del presidente de la Fed, Jerome Powell. El Bitcoin aumenta un 10%, liderando el rally del mercado de criptomonedas. El Bitcoin subió por encima de los $47.500 el viernes, con las 20 principales criptomonedas casi todas en verde, ya que El Salvador dijo que extrajo su primer Bitcoin usando energía volcánica, mientras que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que no tiene ninguna intención de prohibir las criptomonedas. La Fed puede haber dado luz verde a las criptomonedas finalmente. España. El nivel de inflación de España alcanza el máximo de 13 años, impulsado por el aumento del precio de la electricidad. El nivel de inflación de España se disparó a un máximo de 13 años en septiembre, impulsado por el aumento de los costos de la energía. Los precios al consumidor subieron un 4% interanual, la lectura más alta desde septiembre de 2008, cuando la tasa fue de un 4,5%. España emite una multa de $148 millones al cártel ferroviario que involucra a Siemens y Nokia. El organismo de control de la competencia de España ha multado a 8 empresas, incluidas Siemens, Nokia y ACS, por un importe combinado de 127,3 millones de euros, unos $148 millones, por supuestamente manipular contratos públicos relacionados con sistemas de señalización ferroviaria. Se abren 2 nuevas bocas por las que emanan ríos de lava. El volcán de Cumbrevieja vuelve a jugar con los nervios de la población de la isla canaria de La Palma.
A unos 450 metros del cono principal se han abierto dos nuevas bocas muy próximas entre sí. Por ellas manan ríos de lava que parecen querer unirse con la colada principal en su avance hacia el mar, que no para de crecer la tierra firme a causa de la lava solidificada. Confinan varios núcleos de población por empeorar la calidad del aire. La dirección del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico en Canarias ha ordenado el confinamiento de varios núcleos de población de los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane, debido a un empeoramiento de la calidad del aire por la erupción volcánica de Cumbre Vieja. También entra en erupción el volcán Kilauea de Hawái. El volcán Kilauea de Hawái, famosísimo por su lava muy líquida, comenzó a entrar en erupción el miércoles después de un enjambre de terremotos. Kilauea es uno de los volcanes más activos de la Tierra y una vez fue un lago de lava que se enfrió y ahora es una nueva fisura en erupción. Hispanoamérica. Ecuador indultará a miles de presos tras la muerte de 118 en el peor motín carcelario de la historia. Ecuador planea indultar hasta 2.000 presos para aliviar el hacinamiento en sus centros de detención después de que 118 presos murieron y otros 79 resultaron heridos en el peor motín carcelario ocurrido en el país a principios de este año. Dijo, a principios de esta semana, quiero decir, dijo un funcionario el viernes: Venezuela abre paso al Bolívar digital. A partir de este 1 de octubre entra en vigencia en Venezuela el Bolívar digital, una medida que implica la supresión de 6 ceros en la escala monetaria y que pretende impulsar el uso de medios electrónicos como métodos de pago para reducir progresivamente el uso del dinero en efectivo. Perdón, que ya me ha dado el hipo. El Bolívar de Venezuela se renueva con 6 ceros menos. Venezuela está lanzando una nueva versión del Bolívar en el último intento de salvar una moneda tan golpeada por años de hiperinflación que los residentes han adoptado el dólar. El Banco Central de México sube la tasa de interés al 4,75% por preocupación sobre la inflación. El Banco de México elevó el jueves la tasa de interés preferencial en un 4% hasta el 4,75% en una votación dividida 4-1 debido a la preocupación por la inflación. Estados Unidos advierte a México sobre el derrame masivo de aguas residuales en Río Grande. Una importante rotura de tubería en el lado estadounidense de la frontera entre Estados Unidos y México está enviando millones de litros por día de aguas residuales sin tratar al Río Grande, advierte la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Afganistán. Evacuados afganos abandonan bases militares antes del reasentamiento. Algo inesperado está sucediendo en las bases militares que albergan a evacuados afganos. Muchos cientos de ellos simplemente se están yendo antes de recibir los servicios de reasentamiento. Niñas afganas atrapadas en casa esperando el plan de los talibanes para reabrir escuelas. A medida que pasan las semanas en Afganistán, la nueva administración talibán aún no ha anunciado cuándo reabrirán las escuelas secundarias para niñas, dejándolas atrapadas en casa mientras sus hermanos regresan a clase. La Media Luna Roja envía ayuda alimentaria a los afganos desplazados. La Media Luna Roja turca está enviando ayuda a Afganistán para alimentar a los desplazados internos que lo necesitan en medio de la agitación que siguió a la toma de posesión de los talibanes,
dijo el viernes el director de la organización. Grecia dice que no permitirá flujos migratorios incontrolados desde Afganistán. Grecia no permitirá que se repita la crisis migratoria de 2015 en sus fronteras tras el deterioro de la situación en Afganistán, dijo el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, después de visitar un nuevo campamento de emigrantes en una isla cercana. Niegan la entrada a un vuelo de rescate que transporta estadounidenses y afganos. Una organización sin fines de lucro, organizada por una red flexible de veteranos y miembros del servicio actual para ayudar a evacuar a estadounidenses y afganos vulnerables de Kabul, está viendo un vuelo fletado con más de 100 estadounidenses y titulares de tarjetas verdes a los que el Departamento de Seguridad Nacional les niega la entrada a Estados Unidos, según Reuters. Están detenidos en Abu Dhabi después de llegar de Kabul con 117 personas, incluidos 59 niños. Encarcelado un teniente coronel infante de Marina que pidió responsabilidad a los líderes militares por la retirada de Afganistán. El infante de Marina destituido del mando después de criticar a los altos mandos militares por el manejo de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán está en el calabozo. Opiniones. Informe X22. El gobierno ahora permanecerá abierto hasta diciembre. No se aumentó el límite de la deuda y se aplicó una ley de déficit para financiar al gobierno. La propuesta de impuestos es la misma que hemos visto, y las corporaciones mega adineradas usarán las mismas lagunas. La factura de infraestructura incluye impuestos sobre la cantidad de millas que conduce. La gente está despertando y haciendo preguntas sobre el sistema bancario. El asesor económico de la Casa Blanca admite que es probable que una mayor inflación se quede más tiempo. El asesor económico de la Casa Blanca, Jared Bernstein, dijo a Fox News en una entrevista reciente que es probable que la inflación se mantenga elevada durante más tiempo de lo esperado. Bernstein dijo que cree que la tasa de inflación será de alrededor del 4% para 2021 antes de caer al 2,3% en 2022. No dijo cuándo, precisamente, espera que la tasa disminuya el próximo año, pero señaló que la inflación se mantendría alta hasta mediados del próximo año, probablemente. La inflación que no ven los bancos centrales. El miércoles escuchamos a los cuatro grandes, Jerome Powell, Christine Lagarde, Haruhiko Kuroda y Andrew Bailey, más o menos el mismo mensaje. La inflación está aquí, pero es transitoria. ¿Pero cuán transitorio es lo transitorio? Eso depende de lo que quieran contar los bancos centrales. Si consideraran los precios de la vivienda en casi cualquier lugar desde el cambio de milenio, sabrían que la inflación está muy por encima de lo que definen como su umbral de tolerancia. Y eso es cierto para una serie de otros activos que simplemente han subido y desaparecido, más allá del alcance de la mayoría. Peter Schiff opina que la Fed está destruyendo los cimientos de la economía. Peter dijo que las compras de activos de la Fed están apuntalando toda la burbuja económica, entre comillas. Si la Fed hiciera realmente lo que está diciendo, corren el riesgo de derrocar la economía porque van a sacar los cimientos de debajo de ella, razón por la cual solo hablan. En realidad no actúan. Peter opina que la Fed es el mayor obstáculo que tenemos que nos mantiene alejados de la verdadera prosperidad económica. Los ahorros están destruyendo, pero si la Fed está castigando a los ahorradores hasta el punto de que nadie quiere ahorrar, entonces ha destruido la base misma de la economía. La Fed está tratando de sustituirlo con una imprenta. ¿Por qué los globalistas odian el populismo?
porque el populismo se preocupa por la gente y por atender a los ciudadanos comunes de una nación, independientemente de su raza y etnia, dándoles una voz en sus respectivas sociedades. ¿Cuándo llegarán las langostas? El discurso del gobernador Bailey argumentó que tantas plagas económicas están golpeando la economía que preguntó cuándo llegarán las langostas, entre comillas. Parece estar aumentando el número de cuellos de botella de suministro. Se dispara el precio de la energía. El mercado laboral es un rompecabezas. Y si bien la inflación es transitoria, todavía se ve en un 4% este año, ya que los impuestos también están subiendo. ¿Somos realmente tan ricos? Una nueva forma de definir la riqueza. ¿Qué pasa si nuestra definición de riqueza mercantilizada y financiarizada refleja una asombrosa pobreza de cultura, espíritu, sabiduría, sentido práctico y sentido común? La definición convencional de riqueza es únicamente financiera, propiedad de dinero y activos. El supuesto es que el dinero puede comprar cualquier cosa que el propietario desee: energía, acceso, tierra, refugio, energía, transporte, y si no es amor, entonces un facsímil de cariño. A medida que exploramos lo que en realidad no se puede comprar o convertir en mercancía, surge esta pregunta: ¿qué pasa si nuestra definición de riqueza mercantilizada y financiarizada refleja una asombrosa pobreza de cultura, espíritu, sabiduría, integridad, calidez, amabilidad, amistad, sentido práctico y sentido común? Robert Kiyosaki pronostica un gran colapso de los mercados financieros en octubre. Kiyosaki escribió que este desplome ocurriría debido a los títulos de renta fija y a corto plazo emitidos por la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro. El inversor prevé que el oro, la plata y el Bitcoin también pueden colapsar. Ante ese escenario, el escritor sostiene que el dinero en efectivo será la mejor opción para realizar cualquier operación tras la caída de los mercados. Pero esto es solamente una opinión personal de este señor. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.